Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita esta noche del señor Olivier Longuet. Él es el director ejecutivo de la Fundación Acción contra el Hambre. Esta es una fundación que opera en diversos países y en el Perú viene operando desde hace algunos años de manera muy positiva. Vamos a entender cómo es que esta fundación puede ayudar a sacar de la pobreza o de la desnutrición a mucha gente. Este es un típico caso de un exitoso emprendimiento social que nació pequeño y está alrededor del mundo. Vamos a entender un poco el alcance de esta fundación. Olivier, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Cuéntame, por favor, cómo es que nace esta fundación, desde cuándo la manejas. La fundación nace con una preocupación que lleva su nombre, que es Acción contra el Hambre, porque vemos que la comunidad internacional está trabajando contra el hambre pensando que la mejor forma de erradicar el hambre es erradicar la pobreza. Y lo que vemos muy temprano es que la lucha contra el hambre es una y la lucha contra la pobreza es otra. Okay. La desnutrición, la falta de alimentos no es siempre un tema de pobreza, es un tema mucho más complejo que requiere un enfoque muy especial. Ok, y antes de entrar a propiamente analizar un poco cuál es el impacto de las acciones que ustedes hacen, sí me gustaría recoger la parte del emprendimiento inicial, de cómo nace esta iniciativa, que me imagino nace muy pequeña y hoy día pues están ¿en cuántos países presentes? 50. 50 países, pero yo lo que quiero es rescatar un poquito ese espíritu emprendedor que llevó o te llevó a crear esta fundación. Me imagino que al inicio tienes que haber tenido muchas dificultades, sobre todo para buscar el auspicio de grandes organizaciones internacionales. Sobre todo porque hay que convencer, y lo que es fundamental y forma parte de nuestro ADN es la necesidad de medir para enseñar el resultado. Una cuestión es hacer acciones solidarias, o tener bonitas, buenos deseos o buenas ideas. Pero otra realidad es este dinero que se pone, si produce algo o no. Y nosotros desde el día 1 en el ADN medimos todo lo que hacemos para decir que es mejor poner $1 aquí o acá. Y eso es algo que yo creo que nos hace único en el mundo. Y dos, este enfoque, como decía, sobre el hambre, es no perder de vista un objetivo único. A veces una entidad nace con muy buenas intenciones y se pueden hacer 1000 cosas. Claro. Y yo creo que allí es un error. La lucha contra el hambre tiene que ser muy técnica, es un trabajo de ingenieros, de médicos, de nutricionistas, claro, y no se puede improvisar. Totalmente. Vayamos a las acciones que vienen realizando en el Perú. ¿Ustedes desde hace cuántos años están en el Perú? Entramos en Perú con motivo del terremoto en la zona de Ica en 2007. Okay. Y rápidamente, más allá de la asistencia, detectamos que Perú tiene una paradoja. Por una parte, es un país que va bien a nivel de desarrollo económico y donde es de los países del mundo donde la pobreza extrema se reduce con más velocidad. Okay. Sin embargo, Perú tiene, sobre todo en la zona andina, una lacra que es la anemia y la desnutrición crónica. Okay. 1 de cada 2 niños en esta zona, un 52% en el año 2007, tiene carencias de hierro, que es la anemia, o alguna forma de desnutrición crónica, y es ahí donde decidimos trabajar con el Ministerio de Salud para ampliar el programa y empezar la investigación para ver por qué, a pesar del retroceso de la pobreza, el hambre no sigue la misma curva. Claro, claro, porque además el hambre no solamente es la dificultad propia que atraviesa en el presente, sino la merma en la capacidad futura de esas personas, ¿no? Exacto, y sobre todo porque una familia cuando tiene más ingresos lo dedica a otras cosas que no sea la buena alimentación de los niños. Okay. Y ahí vemos que hay elementos culturales, hay elementos también de elección de la propia, ¿no?, familia. Claro, claro. Pero sobre todo lo que demostramos y en Perú en concreto, con una fantástica colaboración con el Ministerio de Salud y con el ministro también de Asuntos Sociales, ha sido muy interesante ver cómo hay un aspecto cultural. Y sobre todo demostramos que un niño que tiene desnutrición es un niño que va a ser un adulto más enfermo, menos productivo, y de hecho con el Banco Mundial hemos hecho en Perú un estudio muy interesante. Un niño con desnutrición va a ser un adulto que tendrá un 30% menos de oportunidad de tener éxito en la vida. Con lo cual la desnutrición es un poco el mecanismo de reproducción de la pobreza, con lo cual no es tanto que la pobreza para acabar con el hambre, sino que
la lucha contra la desnutrición para acabar con la pobreza. Es dar la vuelta a la propuesta, ¿no? Claro, súper interesante. ¿Y de qué manera, bueno, en estos 10 años, no sé cuántos han estado en estas zonas andinas haciendo esto? Casi desde el principio, porque hemos tenido una muy buena acogida, porque más allá de la colaboración con los ministerios, ha sido también una gran historia de éxito con universidades. Y hemos colaborado con varias universidades, como la Molina, por ejemplo, como la Universidad Católica. Y ha sido muy interesante la Pacífica de intentar desarrollar una triangulación para hacer pilotos, ver si funcionan y luego pasar a escala. Ok, ¿y tienes algunos resultados que puedes compartir con nosotros en relación a digamos, el impacto de estas iniciativas en justamente bajar esta tasa de desnutrición o anemia? Esta obsesión por medir nos permite efectivamente documentarlo. En el departamento de Ayacucho, en uno de los municipios donde hemos trabajado, hemos entrado donde la anemia tenía un 73% de prevalencia, hablamos del año 2010. En 2014 estábamos en un 42% y ahora estamos en un 20%. La hemos dividido por 3. Y Mario, el coste es lo que más nos interesa, con un coste muy bajo, porque no estamos utilizando productos carísimos producidos por allí fuera de altísima tecnología. Hemos rescatado técnicas Inca como la sangrecita, claro, el chasqui, que son muy ricos en hierro y que permiten a cualquier madre, aunque tengan muy pocos recursos, cuidar con muchísima eficacia. El secreto está en rescatar alimentos culturales perfectamente compatibles con la dieta de la zona y ayudar a las madres a entender cuáles son los mecanismos. Bueno, además nosotros contamos pues con muchos de los superfoods que hay en el mundo y vienen de esa misma zona. Es paradójico no poder aprovechar eso, ¿no? Y la sangrecita es realmente notable el impacto que tiene, porque funciona. Y otro intento, hablando de la colaboración con la empresa TASA, hemos hecho otro intento que era llevar proteínas de la anchoveta. Y trabajar con la Universidad de La Molina para tener un packaging que permita, sin tener la cadena de frío, llevar proteínas animales muy buenas, la del pescado, lleno de omegas, claro, a los niños. Había técnicas tradicionales, pero que utilizaban muchísima sal, demasiado para la salud de un niño. Okay. Y entonces con la Molina, con los tecnólogos de la Universidad de Molina, los agrónomos, hemos conseguido tener un packaging que además vendemos a través de mujeres humildes que pueden tener así un ingreso complementario. ¿Y esto es que una solución en polvo que se diluye? No, es la misma anchoveta, pero secada de una manera menos salada, por así decirlo. No lo tengo conmigo porque es muy apetecible. Si te pongo aquí el sobrecito, es como una tapita, claro. El aspecto es mucho más agradable que la harina de pescado, que es un poco difícil, sobre todo para una población que come muy poco pescado. Con lo cual la idea es que fuera un producto apetecible. Claro, desde luego. Olivier, dime, ¿cuánto se destina al Perú de esta organización en términos económicos? Es que la dificultad de Acción del Hombre es que estamos en Perú y estamos en países como Afganistán, Yemen, Irak, Siria, países con crisis muy agudas, y Perú, el mundo ve que Perú es un país que va bien, la percepción internacional de Perú es muy positiva. En Perú tus sponsors te preguntarán, oye, ¿por qué metes plata en Perú? Sí, exacto, y nosotros estamos diciendo que no, que la prevalencia de la desnutrición es una lacra, que además estamos a punto, yo creo que Perú tiene todos los elementos para acabar con ella. Y entonces, en el caso de Perú, este año el presupuesto de Acción del Hombre estamos en $2,5 millones y esperamos mantener este presupuesto en los años que vienen. Es interesante. Es poco. Sí, es poco, yo creo que hay mucho por hacer, pero es también loable el impacto que has logrado con ese poco presupuesto para lo que significa la desnutrición infantil en las zonas andinas, que es realmente... Sí, pero yo creo que Perú tiene otra ventaja, como tiene el dinamismo de una ciudad como Lima y otras ciudades de la costa. Lo que estamos haciendo en Perú es un nuevo modelo económico donde trabajamos en la captación de socios. De hecho, tenemos una campaña que es Restaurantes contra el Hambre, donde hemos tenido un entusiasmo del sector hostelero fantástico. Hemos empezado hace 2 años y hay más de 200 restaurantes. Y luego, poco a poco... que destinan parte de sus utilidades o un plato a esta iniciativa. Exactamente. Y esto, yo creo que los propios recursos de la zona
más económica, más dinámica de Perú. Y yo creo que en Perú también encontramos una enorme conciencia social y también una voluntad solidaria que nos hace pensar que en el modelo económico en el año 2012 perdón, 2022, tendremos un modelo económico donde tendremos unos recursos de unos 3 millones de dólares al año generados dentro del propio país. A través de alianzas o a través de mecanismos de fomento del apoyo, bueno, corporativamente y me imagino también a nivel de personas naturales. Exacto, y la idea es tener una base de socios y donantes que de forma regular, mes a mes, nos van a ayudar a construir este proyecto, a consolidar. Con lo cual nos parece un modelo de utilizar recursos y el dinamismo económico del Perú para además ayudar a las zonas más aisladas, más desfavorecidas. Claro, ¿no? ¿Y de qué manera ustedes podrían canalizar, por ejemplo, obras por impuestos y ser un vehículo facilitador de las obras por impuestos? Porque muchas empresas, primero, que se está creando pues una conciencia de obras por impuestos cada vez más fuerte, pero lo que yo recojo en las organizaciones, sobre todo medianas, porque las grandes tienen un departamento que se encarga de esto y lo tienen resuelto de alguna forma. Pero las empresas medianas, que no necesariamente están involucradas en este tipo de mecanismos, aún pensando que es una buena forma de canalizar los impuestos, no tienen tanto el acceso a qué programas, por dónde hacerlo, el mecanismo de aplicación, etc. Ustedes podrían convertirse en un vehículo para enlazar la empresa que quisiera destinar impuestos a obras por impuestos con la ejecución en sí, ¿no? Desde luego. Y canalizar, digamos, a la vena, a la necesidad que se tiene, ¿no? Este mecanismo es un mecanismo francamente muy inteligente y hay muy pocos países, por desgracia, que lo tienen y en Perú funciona y funciona bien. Nosotros lo que podemos ofrecer es la triangulación. Primero, el mecanismo supone que una entidad local, un ayuntamiento, un ministerio, una entidad territorial, sea interesada. Nosotros tenemos un abanico de muchos socios y municipios con quien hemos trabajado desde hace años, departamentos que están por la labor. Y dos, por ser una organización internacional muy sólida, podemos dar la garantía a la empresa, porque la garantía tiene que hacer un adelanto, ¿no? Claro. Nosotros garantizamos que haya una recuperación, pase lo que pase, del beneficio fiscal, porque para una empresa puede ser una preocupación diciendo, pero este dinero lo voy a recuperar y voy a estar yo peleándome con la administración fiscal para conseguir el crédito fiscal, ¿no? Que permite el mecanismo. Entonces, es una doble garantía, una triple garantía. Primero, que el dinero vaya a proyectos que tienen un real impacto social medible y demostrado. Dos, poner al alcance de las empresas, por ejemplo, limeñas, que no conocen los municipios más necesitados de la zona andina, hacer esta interrelación, porque llevamos 10 años trabajando con ellos. Y tres, la garantía financiera de que la empresa al final no va a acabar pagando el pato, como se dice, de que recuperar el riesgo, cubrir por lo menos el riesgo financiero para que la empresa no tenga esta preocupación. Ya hoy, ¿ustedes han tenido alguna experiencia en el Perú de canalizar a través de una iniciativa como las que has mencionado, impuestos? Sí, lo hemos hecho a través de empresas mineras, por ejemplo, que tenían este interés y también esta preocupación para elegir la parte social y la parte pública, que es esta parte que preocupa a la empresa, diciendo, quiero que realmente este esfuerzo que estoy haciendo sirva para algo. Se traduzca en una cosa tangible. Olivier, nos gana el tiempo, pero quisiera, por favor, que nos informes dónde pueden contactarte aquellas empresas o entidades que están interesadas en hacer esto. Pues nuestra web está para ello y yo creo que además explica muy bien y de forma muy clara, es acciontelambre.org y para el Perú es acciontelambre.pe de Perú, .org, pero realmente es la forma, y ahí yo creo que la forma más directa y donde se explica muy bien todo lo que hacemos. Ok, muchísimas gracias, Olivier, por estar con nosotros esta noche en el programa y nuestras felicitaciones y además agradecimiento de toda la propuesta pues, que vienen ustedes implementando exitosamente en las comunidades andinas. Muchas gracias a vosotros. Fue el señor Olivier Longué, CEO, director gerente de Fundación Acción contra el Hambre, quien estuvo con nosotros. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.